Muy buenas, pues ya estamos por aquí otra vez y esta vez traemos otra custom, aquella Yamaha, ya hicimos aquella Yamaha de mi amigo Paco y bueno, esta es una Kawasaki EN 500, o sea, básicamente una Vulcan 500, ¿vale? Esta es de mi amigo y compañero del club de Vespa, de mi amigo Rafa. Bueno, esta... Lo que vamos a hacerle varias cosillas, porque va un poco raruna. Vamos a ver, vamos a hacerle, eso sí es seguro, un reglaje de válvulas y una sincronización de carburadores, porque no termina de ir fino, además hace un ruido extraño que parece como si fuera de válvula. Ahora os lo enseñaré, no sé si se apreciará en el vídeo. Y también vamos a intentar localizarle una fuga que tiene de anticongelante que no sé de dónde viene. Ahí ha dormido esta noche aquí en la cochera, y cuando he venido pues había un poquito de anticongelante, pero exactamente no sé de dónde viene, habrá que investigarlo. ¿Y qué más? Pues básicamente eso, reglaje de válvulas y sincronización de los carburadores, ¿vale? Y lo que comento del anticongelante. Bueno, os voy a arrancarla. No sé si se apreciará en el vídeo el ruido extraño que hace. Además, tiene otra cosa, y es que cuando acelera tarda mucho en bajar de revoluciones. Así que o tiene una toma de aire, o los carburadores están cada uno, vete a saber. Así que voy a arrancarla y a ver si podéis escucharla un poco, venga. A ver. ¿Veis que se acelera un poco? Voy a darle gas. Bueno, se acentúa más cuando está en caliente, ¿vale? Le cuesta un poco subir. ¿Veis? Le ha costado un poco. Bueno, y se escucha bastante, no sé si se oye. Yo creo que es válvula. Suena a tracaleo ahí dentro, no me gusta. Bueno, ahora está fría, pero cuando la trajeron ayer, al estar en caliente, le daba gas y tardaba mucho en bajar de revoluciones. Así que creo que debe ser una toma de aire. Voy a calentarla y... No, porque si vamos a hacerle reglaje de válvulas no me interesa que esté caliente, ¿vale? Pero sí que voy a ir quitándole el depósito, los plásticos y todo eso, ¿vale? Así que voy a quitarlo y ahora nos vemos. Suscríbete, ¿eh? Suscríbete. Bueno, antes de desmontar, bueno, ya me he encontrado la primera, ¿vale? Y es que, mira, me falta este muelle de aquí, esta goma está súper dura y, mira, esto está entrándole más aire del que debiera, ¿vale? Bueno, la primera en la frente. Venga, voy a seguir quitando esto y quito el depósito para quitar la tapa de balancín. Bueno, a ver, os enseño. Ya tengo localizada, antes de desmontar nada, ya tengo localizado, bueno, como he dicho, el problema de la entrada de aire. Vale, eso es relativamente... bueno, que esto está duro, habrá que cambiar estas gomas. Pero bueno, lo que os quería enseñar es que ya tengo localizada la fuga de agua. A ver, el agua caía por aquí, ¿vale? Y por aquí se ve, ¿vale? Y al suelo, o sea, hacía un pequeño charco, ¿vale? Y entonces estoy viendo por aquí de dónde puede venir, porque aparentemente no hay nada aquí por el termostato, o sea, nada, aparentemente no hay fuga. ¿De dónde viene? Y como iba a quitar la tapa esta para el reglaje de válvula, resulta que veo por aquí anticongelante, ahí, ¿vale? Ahí abajo, ¿lo veis?
que se ve el anticongelante, vale. Pues entonces deduzco que la fuga está aquí, en este manguito. Pero dice, bueno, y si está aquí dentro, ¿por dónde demonios sale eso afuera? Vale, pues bien, resulta que aquí hay un agujero. Hay un agujero que he metido este alambre. A ver si lo meto por aquí. ¿Dónde comunica? Con la bujía. ¿Veis? ¿Veis la punta de la... A ver, ¿lo veis? A ver, voy a meterlo ahí. ¿Veis el alambre? Pues resulta que cae el agua y además como la moto se acuesta del lado izquierdo, pues claro, siempre fuga por aquí. Por eso coincidía, ¿veis que está esto mojado? Así que la fuga, vale, ya la tenemos localizada. Entonces, sigo quitando la tapa de balancines. Tengo que quitar los manguitos estos, se pondrá esto perdido de agua, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Quito estos tornillos y quito la tapa, ¿de acuerdo? Venga, vamos a seguir. Vale, una cosa, ya tengo quitado todos los tornillos de la tapa de válvula. Hay que sacar este tubo que es de los manguitos del agua, es hacerle presión. Yo le echo presión aquí, así, palanca, con un destornillador y salen, ¿vale? Simplemente sacar de cada uno de los lados el tubo este, ¿de acuerdo? Venga, voy al otro lado, lo quito y ahora levantamos la tapa. Bien, pues ya tengo quitado todos los tornillos. Como dije, hay que quitar los tubos estos. El del otro lado, fijaos cómo estaba, el del lado de allí. Fijaos cómo estaba, que me ha costado, bueno, he tenido que cogerlo de aquí, se ha deformado. Esto está, pues, claro, por eso tenía también la pérdida de agua. Este habría que ponerlo nuevo. A ver, porque seguramente esta junta, pues no está en condición. Bueno, de hecho, creo que se ve un poco rajada. Vale, este habrá que ponerlo nuevo. Venga, pues ya lo que hacemos es levantar la tapa y sacarla. Vamos a ver si se nos da bien. Toca en los cables. Vamos a ver. Toca por aquí, por los cables eléctricos. Madre mía. Bueno, ya está. Con calma todo saldrá. Pero es que son los cables eléctricos los que están. Bueno, voy a ir cortando estas bridas de aquí. Porque... voy a cortar estas bridas porque estas bridas tampoco son de fábrica. Vamos a ver. Ahora podemos mover así los cables. Madre mía. ¿Dónde está esto? Vale, es que toca en la cadena. Esto hay que buscarle la postura. Vale, voy a hacerlo con calma, le voy buscando la postura, porque si no el vídeo luego se hace muy largo. Venga, ahora cuando lo saque, seguimos. Bueno, pues paciencia con esto porque llevo ya un buen rato y todavía no he conseguido encontrarle la postura para sacar la tapa, porque choca aquí en esta esquina, los cables están sueltos, pero por la razón que sea, debe de haber un ángulo, pero todavía no lo he encontrado, en el que incluso le he quitado los cables de los carburadores para que pueda ir un poco más hacia atrás, porque como está esto así, pero no, se engancha siempre y no hay manera, así que sigo investigando. Me cago en la mano.
Increíble, increíble cómo está esto. Es que no es nada. El espacio que hay aquí sí, pero aquí es que no es nada. Bueno, sigo intentándolo. Bueno, pues por fin he conseguido quitar la tapa. Es una historia, porque hay que quitar el radiador. Hay que sacar el vaso de expansión para hacer hueco. Porque la tapa tiene que hacer así hacia adelante y salir hacia el lado, porque por aquí chocaba. Madre mía, hay que desmontar media moto. Bueno, los plásticos que van aquí. O sea, este plástico. Bueno, esto iría así. Este plástico que va así. Hay que quitar. Bueno. Madre mía. Pero bueno, ya por lo menos tenemos la tapa quitada. Ahora nos vamos a ir para el otro lado. Abrimos la tapa de registro del cigüeñal y ponemos en su punto el cigüeñal. Bien, pues una vez que tenemos ya quitada la tapa de balancines, quitamos estas dos aperturas que hay aquí, una para ver las marcas del estator y otra para girar el cigüeñal. Vale, el cigüeñal lo giramos con un vaso de 14 milímetros. ¿Vale? Entonces lo metemos y vamos girando en sentido de giro del motor, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar por este cilindro y vamos a llevar la marca, vamos a llevar el cigüeñal a la marca que tiene que indicar aquí, ahora lo vais a ver, y nos aseguramos de que las levas de las válvulas estén mirando hacia arriba. Así que venga, vamos a ir girando el cigüeñal. Venga, os voy a poner aquí para que lo podáis ver bien. A ver, mirad, fijaros ahí, voy a coger con el destornillador, ahí, fijaros en esa zona color marrón, que creo que en teoría es el aislamiento del estator. Fijaros, voy a hacer girar el cigüeñal y vemos qué aparece por ahí. Me da la impresión de que está roto. ¿Veis? Me falta un trozo ahí. Por eso quizá una de las cosas es que no carga la batería, me decían. Vamos a ver. Fijaros, le falta un trozo. ¿Veis? Ahí tiene otra vez el aislamiento. Ahí está como roto, como echado hacia afuera. A ver, le doy un poco más. Bueno, ahí ya moví pero ahí otra vez. ¿Veis? Otra vez. Uy. Esto no me gusta un pelo. Hay que abrir esto. Uf. Bien, pues como habéis visto, no me gusta un pelo eso. No me gusta un pelo. Ojalá me equivoque y no esté roto, porque creo que estas motos algunas pecan de eso, según escuché de un colega que tiene una Vulcan. Bueno, en cualquier caso, vamos a centrarnos en el reglaje de válvulas. Vamos a terminar el reglaje de válvulas, que podamos cerrarlo, ¿de acuerdo? Y una vez que lo cerremos, pues no sé si liarme con esto o hacer lo que había en mente, que era sincronizar los carburadores. Pero esto, en cualquier caso, no me quiero quedar con las ganas de comprobarlo, porque veremos a ver. Bueno, venga, pues vamos a seguir con el reglaje de válvulas, ¿de acuerdo? Venga. Bueno, pues debido a un problema técnico con el audio, no se grabó, así que os lo voy a ir diciendo que voy haciendo más o menos. Aquí básicamente explico que hay que girar el cigüeñal con un vaso de 14 hasta que aparezca la marca T por la ventana pequeña, y además deben de estar las levas del cilindro número 1, las levas mirando hacia arriba, ¿de acuerdo? Y habrá que comprobar también con un destornillador o algo que el pistón esté
en punto muerto superior, ¿vale? Así que básicamente lo que hago aquí es eso, y girando el cigüeñal hasta que me aparezca la letra T, que corresponde al cilindro número 1. ¿De acuerdo? Bueno, y ahí, como se puede ver, ya tenemos la marca T en la ventana alineada con la marca del cárter, y tenemos que asegurarnos, como he dicho antes, que las levas estén mirando hacia arriba, que es como indica el manual. También nos aseguramos de que las válvulas tienen un pequeño juego, y además nos vamos a asegurar también que el pistón esté en punto muerto superior. Metemos un destornillador en este caso, tocamos que está ahí la cabeza del pistón, y ese sería el punto correcto para empezar la medición con la carga. Bien, pues ya con todo preparado para poder medir, lo que hacemos es, con las levas hacia arriba, vamos a empezar a medir la tolerancia que tienen las válvulas. En este caso, las 4 válvulas, porque son 2 de admisión y 2 de escape. Entonces, según manual, en esta moto, las válvulas de escape tienen que tener una tolerancia de entre 0,13 y 0,18 milímetros, y las de escape entre 0,18 y 0,23 milímetros. Entonces, pues nada, empezamos a medir con las galgas a ver cuánto está desfasado o si está bien. Bien, aquí lo que estoy haciendo es medir, como no existen galgas de 0,18, pues pongo una de 10 y otra de 0,8 para que me dé los 0,18 de las válvulas de admisión y ver en cuánto está realmente. Bueno, aquí lo que me encontré es que una estaba bastante justa y en la otra directamente no entraba. Entonces, al final lo que decidí fue dejar las dos en un rango intermedio. Al final decidí dejarlas en 0,15 todas las de admisión, ¿de acuerdo?
Bien, pues el procedimiento para ajustar las válvulas es, como en muchas motos, es con una llave de 10 milímetros, aflojamos la contratuerca que lo fija y con el tornillo que se ve arriba, con un pequeño destornillador, pues ajustamos la medida a la que nosotros necesitamos. Como estáis viendo, como están ahí los tubos del conducto de lubricación, no podía meter la llave, así que tuve que coger con un vaso de 10 milímetros de la carraca y aflojarlo. Cosa que luego la verdad que entorpece bastante a la hora de afinar con la galga, porque tienes que dejarlo más o menos a ojo en un punto sin poder sujetarlo con el tornillo. Entonces tienes que dejarlo en un punto y apretar a ver lo que sale. En este caso, como estáis viendo ahora, sí me permitiría aguantarlo con el destornillador y con la llave apretarlo y así hacerlo más seguro. Pero en la otra, como está justamente en la curva del conducto de lubricación, pues cuesta un poco más trabajo hasta dejarlo fino. Pero bueno, al final todo se hace y bueno, un poco más entretenido, pero al final se ajusta bien a lo que a 0.15, que en este caso lo que decidí dejarlo, ¿vale? Bien, aquí, como veis, como he dicho antes, no me entra la llave, entonces tuve que coger y afinar un poquito aproximarlo con el destornillador y ya con la llave de vaso intentar apretarlo y dejarlo en su marca. Eso no siempre sale a la primera, porque la verdad que es bastante difícil que salga así a la primera, pero bueno, en unos cuantos intentos, 2 o 3 veces, pues sale. Bueno, también comentaros que si os dais cuenta, el martillo que mueve las válvulas es común para esas dos válvulas. ¿Qué quiere decir? Pues que hay que dejarlo muy aproximado las dos, porque si no provocamos que no queden totalmente nivelados los dos. No sé si me explico lo que quiero decir. Así que si uno lo dejáis, por ejemplo, en 0,13 y otro en 0,18, dijéramos el martillo quedaría un poco torcido. Así que intentad afinar lo máximo posible la medida en las dos válvulas, ¿de acuerdo? Bien, y aquí ya pasaríamos a las válvulas de escape. Se haría el mismo procedimiento que con las de admisión. Aquí, como veis, empiezo a medir con una carga intermedia. Como he dicho antes, las tolerancias son entre 0,18 y 0,23. Entonces empiezo con dos galgas, una de 0,10 y otra de 0,08 para tener los 0,18, y a partir de ahí arrancar y ver en qué tolerancia está.
Bueno, aquí después de varias pruebas y tal, pues, decidí dejarlas todas las de escape en 0,20, ¿vale? Así todas quedarían igual. Las de admisión quedarían todas en 0,15, que es algo intermedio, y las de escape, pues lo mismo, en 0,20, que sería algo intermedio entre los 0,18 y los 0,23, ¿de acuerdo? Bien, pues aquí el mismo procedimiento para el ajuste, se afloja la contratuerca, se ajusta con el destornillador pequeño, pero aquí, al igual que en las válvulas de admisión, pues tenía el problema de que me estorbaba los conductos de lubricación y tuve que usar la llave de vaso, ¿vale? Pero vamos, el procedimiento es exactamente el mismo. Si os dais cuenta, como he comentado antes, como el martillo es común a las dos válvulas, en el momento que aprieta una, pues puede variarse la anterior. Por eso en una entra bien y luego nos encontramos que aunque está apretado en la anterior, entonces se descompensa y hay que volver a ajustarlo hasta que queden las dos, como he dicho antes, hasta que queden las dos iguales. Bien, pues aquí lo que voy a hacer ahora es, si os dais cuenta, estoy comprobando la holgura que hay en la base del martillo para ver si han quedado pareja o lo más pareja posible las válvulas, si no están descompensadas. Si la galga me entrara por una esquina y por la otra no, significaría que está inclinada, ¿de acuerdo?
Por eso meto la galga ahí entre las dos válvulas y debajo del martillo. Bien, pues ya pasaríamos al cilindro número 2. Giraríamos de nuevo el cigüeñal en el sentido de giro del motor hasta que aparezca por la ventana la marca C, la letra C. Y nos aseguramos de que las dos levas del cilindro número 2 estén mirando hacia arriba y las válvulas en cruce, ¿vale? En compresión. Entonces empezamos a girar el cigüeñal hasta que encontremos la marca C. Bien, pues ahí ya tendríamos la marca C, que corresponde al cilindro número 2. Y ahora tendríamos que comprobar si efectivamente las levas están mirando hacia arriba en el cilindro número 2. Vemos que sí, están mirando hacia arriba. Comprobamos por seguridad que el pistón está en el punto muerto superior con un destornillador y que las válvulas tienen un poquito de juego así con la mano. Aquí metemos el destornillador, vemos que efectivamente el pistón está ahí y ya podríamos empezar a medir. Bueno, aquí como podéis ver utilizo dos galgas, una de 0,05 y otra de 0,08 para tener los 0,13 de admisión y poder medir. Aunque bueno, como he dicho antes, al final se quedaron todas las válvulas de admisión en 0,15. Vale, pues aquí, como hemos hecho antes, se aflojan las contratuercas. Aflojamos las contratuercas. Y una vez que están flojas, pues con el destornillador plano podemos mover el tornillo de regulación y dejarlo a la medida que queremos. Ahí, como veis, se mete la galga y se aprieta un poquito el tornillo para poder llevarlo al sitio que queremos. Y una vez ya que lo tenemos en su sitio, volvemos a apretar la contratuerca. Y si vemos que está un poco duro, pues volvemos a aflojar y lo volvemos a regular. Tantas veces como sea necesario. Tiene que quedar, no debe de quedar muy apretado, simplemente que roce la válvula, ¿vale? Que la galga roce la válvula. Pasamos a la otra, como se ve, y se hace exactamente lo mismo. Se regula y se aprieta el punto en el que queremos. Bueno, y aquí esta vez se me resistió un poquito, tuve que ajustarlo varias veces hasta que quedaron las dos válvulas iguales tal y como yo quería. Pero bueno, esto es simplemente paciencia, ¿eh? Paciencia.
Bueno, y aquí ya pasamos a las válvulas de escape del cilindro número 2. Es la misma operación que con las demás. Se mide primero y una vez que se ha medido, pues si no nos convence, pues aflojamos las contratuercas y ajustamos con los tornillos. Todo lo mismo. Bien, pues después de un ratillo ajustando una y otra, pues por fin queda como nosotros queremos, las dos iguales, y ya pues se puede pasar a cerrar todo, porque ya estarían todas las válvulas arregladas. Se quita un poco la pasta que le han puesto ahí. Bueno, habría que darle un par de vueltas al cigüeñal para asegurarnos de que todo mueve correctamente. Y podríamos empezar, fijaros la cantidad de pasta que le habían echado. Pues como digo, sería girar un poco el cigüeñal y ya se puede cerrar la tapa, ¿vale? Bien, pues ya tengo la tapa de balancines puesta, apretada, todos los tornillos bueno, aunque esto tendré que quitarlo porque luego hay que rellenarle, le tendré que rellenar anticongelante. Está el radiador puesto con su embellecedor. Esto apretado a su par de apriete. Pues nada, ya solamente faltaría el tema de... Voy a pedir las toberas de los carburadores, las voy a pedir nuevas porque están durísimas y no hay manera de meterlo. Así que eso lo dejaré para otro vídeo, la sincronización de los carburadores. Y también voy a ver el tema del estator, que creo que tiene una avería porque no me gusta el ruido que hace, incluso al arrancar hace clac, clac, no me gusta. Pero bueno, lo de hoy era el tema de reglaje de válvula, ¿de acuerdo? Así que bueno, con esto yo creo que ya tenemos un vídeo para hoy. Y nada, recordaros que like, suscribiros y nos vemos en el siguiente, que será este, ¿de acuerdo? Chao. Suscribiros.